Hola, el evangelista San Lucas a través de varias semanas viene educándonos en el tema de la fe. Veíamos, por ejemplo, en una primera semana que se nos decía que los discípulos se acercaron a Jesús para pedirles el aumento de la fe. Señor, aumentanos la fe. Veíamos también que Jesús no puede aumentar la fe en los discípulos. ¿Por qué? Porque es que la fe es la respuesta del hombre ante los dones, ante las maravillas del Señor. Luego en la semana siguiente veíamos cómo 10 leprosos salen al encuentro de Jesús pidiéndole que tuviese compasión de ellos. Ellos han sido denigrados de la sociedad, han sido separados de su comunidad familiar y también de su comunidad religiosa. Ellos piden que el Señor tenga compasión, que no los separe de ese amor de Dios. Jesús les invita a presentarse ante el sacerdote. Mientras ellos van de camino, uno de ellos, por cierto, un samaritano, descubrió el amor de Dios, descubrió la gloria de Dios, respondió ante ese amor, manifestación de Dios, regresándose y agradeciendo a Jesús que a través de él se había curado, se había sanado. Y en el Evangelio de hoy, el evangelista San Lucas concluye el tema de la fe con una hermosa parábola dirigida por el Señor, donde nos viene a decir qué tenemos que hacer para mantener firmes y mantener fuertes nuestra fe. Escuchemos el Evangelio. Les decía una parábola para inculcarles que era necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, esta viuda me causa molestia. Le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche y les hace esperar. Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Para mantener viva la fe es necesario orar sin desfallecer. Algunos quieren hacer una distinción entre orar y rezar. Dicen que orar es entrar en la comunicación con Dios y rezar es repetir mecánicamente algunas oraciones. Sea una cosa o sea la otra, es entrar en esa comunicación con Dios. Si para ti lo importante es la meditación, el rezo del Santo Rosario, hazlo. Si para ti lo importante es ir al Santísimo, sentarse frente al Santísimo para sentir su presencia, hazlo. Lo importante es que siempre estés en presencia de Dios. Si para ti lo importante es estar en la presencia de Dios en la Eucaristía, hazlo. Pero haz algo. Algunos critican que la oración, que el rezar, pero no hacen ninguna de las dos. Entonces cualquiera que pueda hacer, hazlo, porque de una u otra forma es entrar en esa comunicación, en esa espiritualidad con el Señor. Si nosotros logramos orar o si logramos rezar, nuestra fe se mantiene viva. ¿Cuál es el problema? Que la gente ni reza ni ora. Entonces está peor. Por eso es que no tienen fe. Porque la clave para mantener viva la fe es la oración. Les invito pues a que hagamos oración. Para Jesús era muy importante la oración. No tenía tiempo en el día porque estaba muy ocupado, porque la gente no lo dejaba. Se levantaba a medianoche para orar. ¿Quién de nosotros hace eso? Por eso descubramos la importancia que es la oración para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la oración la que nos va a mantener viva nuestra fe. Y cuando nosotros tenemos viva nuestra fe, podemos entender muchos acontecimientos que suceden en nuestra propia vida. De lo contrario, le echamos la culpa a Dios de cualquier acontecimiento negativo que podamos vivir. Y si no, decimos que es que tenemos mala suerte, que es que no levantamos cabeza, que es que me levanté con el pie izquierdo o lo que sea. Es la oración la que nos va a ayudar a entender con la fe las maravillas y los designios de Dios para cada uno de nosotros. Por eso Jesús con esta parábola nos presenta y nos dice que no es fácil la situación del cristiano. Recordemos el contexto histórico en el cual comenzaron las primeras comunidades cristianas, donde los primeros cristianos eran perseguidos. Tal vez si no había un derramamiento de sangre, había otro tipo de persecución. Eran marginados, abusados, no podían reclamar sus derechos, eran discriminados en el trabajo.
Si alguno de ellos quería montar un negocio, no le daban el permiso. ¿Por qué? Porque decían que no le daban culto a los dioses paganos. Si ocurría alguna tragedia natural, un terremoto, una inundación, decían que era culpa de los cristianos por no honrar a sus dioses. Es más, si caía alguna plaga, alguna epidemia, si la gente se enfermaba, eran culpa de los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no honraban a sus dioses. Es decir, la situación de las primeras comunidades era terrible. Por eso Jesucristo nos lo representa de una manera muy gráfica con esta parábola. Y entonces nos habla de dos personajes, de un juez y de una viuda. La figura del juez no representa en ningún momento la figura de Dios, no. La figura del juez es tomada de un acontecimiento real del momento, donde los jueces son inicuos, donde los jueces no piensan en el trabajo, en la misión que les corresponde para implementar justicia al pobre o al débil, sino donde el juez piensa a sí mismo, donde los jueces son corruptos, donde los jueces son subornados. Pues Jesús toma un acontecimiento de la vida real para decir lo difícil que les ha tocado a los cristianos vivir en medio de una comunidad donde impera la injusticia, donde imperan los abusos y donde los cristianos prácticamente son relegados. Y nos trae a relucir la figura de una viuda. Sabemos nosotros que la figura de la viuda era lo peor que le pudiese pasar a una mujer. Cuando una mujer perdía a su marido, lo perdía todo. Lo único que no le podían quitar eran los hijos. Cuando nos presenta la figura de una viuda, ¿qué nos quiere decir? Que esa viuda ni siquiera tiene acceso al juez, porque eran solamente los hombres quienes podían acercarse al juez. Lo que indica que esta viuda tuvo que valerse de algún hermano, algún primo, algún familiar o algún amigo para tener acceso al juez, pero lo logró. No se desanimó en su conquista, hizo todo lo posible hasta que se presentó frente al juez. Por eso el juez representa la situación corrupta que había en el momento, mientras la viuda representa la comunidad cristiana que sufre, que es humillada y que no tiene derecho a reclamar sus propios deberes, sus propios derechos, valga la redundancia. De allí viene la frase de Jesús de orar siempre sin desfallecer. ¿Cuánta gente hay que ante los problemas, ante las dificultades, como decimos vulgarmente, tiró la toalla? Se desanimó, se desencantó. No, ¿para qué? Esto no tiene arreglo. Pues Jesús nos dice, no. Es la oración la que te va a ayudar, es la fe la que te va a convencer de que realmente las cosas que parecían imposibles son posibles, porque para Dios nada hay imposible. Aquella viuda no tiró la toalla. Aquella comunidad dirigida por el evangelista San Lucas se fortaleció con esta palabra y continuó fervientemente en la oración, continuó insistiendo hasta que por fin se le aplicó la justicia. Pues el pueblo de Dios, mientras permanezca firmes en la oración, mientras mantengan viva la fe, podrán ver la gloria de Dios. El problema es que nosotros queremos las cosas de hoy para mañana. Pensamos que Dios no nos escucha, que Dios está sordo, que Dios se olvidó de mí. No, habrá el momento en que efectivamente se implementará la justicia. Muchos han logrado lo que perseverantemente han querido conquistar. Jesucristo nos viene a decir que el cristiano no puede realmente desanimarse ante las adversidades de la vida, sino por el contrario, el cristiano tiene que valerse aún más de la oración, que es la que lo va a fortalecer para seguir insistiendo en su objetivo. Después de la parábola, Jesús culmina el evangelio diciendo, ¿han escuchado lo que ha dicho el juez? Si eso fue un juez injusto, ¿qué no hará Dios con sus elegidos? ¿Y quiénes son los elegidos, los predilectos de Dios? Nosotros, los cristianos, los que nos hemos podido mantener firmes, los que hemos orado sin desfallecer. Por eso es aquí donde viene puesta a prueba nuestra fe. Creer firmemente en que se implementará la justicia. Confíe plenamente en la oración y tenga la certeza que tendrá resultados extraordinarios. Queridos amigos, sintámonos reconfortados con esta frase final del Evangelio. Somos sus elegidos, somos sus predilectos. Por eso les invito a que redescubramos el valor y la importancia de la oración para mantener viva nuestra fe. Que el Señor y la Virgen te bendigan y que tengas una feliz semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.